Entonces, aproximarse a las narrativas transmedia como un escenario meramente desde lo innovador, las nuevas tecnologías y algo por el estilo puede ser muy equivocado. Creo que, y eso es un poco como la intención de esta charla, y es hablar de cómo las narrativas transmedia están experimentando una serie de convergencias, sí de rupturas también, pero sobre todo también de unas oportunidades que desde la comunicación se pueden aprovechar de una manera pues muy llamativa, y que quizás a veces no nos detenemos a hacerlas con con el suficiente detenimiento. Entonces, para arrancar, pues hay que mencionar rápidamente que hablar de transmedialidad implica hablar de la posibilidad de transitar de narrativas, ¿no?, por diferentes medios, pero que esto también tiene mucho que ver con la intertextualidad que decía Fisk, en torno a que muchos de los textos o de la información que nosotros consumimos pues está en relación con otros, ¿no? Y esto es un poco lo que dice Marsha Kinder en un libro emblema de ya hace varios años, donde hacía una reflexión de las tortugas ninja, ¿no? Y decía, oiga, mire que estas tortugas ninja tienen nombres de artistas del Renacimiento, pero viven en las alcantarillas de Nueva York y comen pizza, bueno, y saben artes marciales, ¿no? Son una fusión que, si uno va mirando al detalle, ¿no? Hay unas justificaciones y hay unos intertextos que nos hace pensar por qué esa historia podía funcionar mejor en las alcantarillas de Nueva York que en otro sistema de alcantarillado de otra ciudad, ¿no? Eso tiene un sentido y tiene unas razones, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata la transmedia, ¿no? Y es poder transitar entre narraciones y que haya cierta coherencia en ese desplazamiento por diferentes medios, y que, como decía Marsha Kinder en su momento, pues permita tener una experiencia de que yo pueda ver una película de las Tortugas Ninja, jugar en Super Nintendo o en una máquina de arcade, o ir a ver un dibujo animado, y aún así voy a tener una sensación de como muy holística, ¿no?, de esa narrativa. Entonces, ¿qué hace una narrativa transmedia? Pues seguramente lo mínimo es que hayan unos tres o más despliegues en plataformas distintas de esa narrativa, ¿no? Que hayan diferentes materialidades es fundamental para comenzar a ver un síntoma de lo transmedia. Normalmente las mejores transmedia tienen una cierta independencia narrativa, si bien son complementarias y da una sensación de complementariedad. La idea es que cada producto en su materialidad sol, por sí sola debería tener una entidad, ¿no? Y contarnos y disfrutar una historia o lo que nos estén contando, sin la obligatoriedad de tener que completar todo el rompecabezas. Eso no siempre se da, pero es, digamos, que uno de los ideales. Asimismo, eh, es fundamental que en las narrativas transmedia hayan escenarios de posibilidad de participación significativa por parte de los usuarios, de las audiencias, de los públicos. En últimas es dar cuando menos un ánimo al acto prosumer, que la gente diga, oiga, yo puedo hacer un cortometraje propio con esto, o mire que esa narrativa me anima a conectarme, a publicar una fotografía caracterizando X personaje, o mire que yo puedo caracterizar tal personaje y salir al espacio público a participar en una movilización social, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con una característica fundamental de las narrativas transmedia. Entonces aquí podemos encontrarnos las convergencias. Por un lado, una convergencia que tiene que ver con reconocer un cambio de paradigma de las industrias mediáticas contemporáneas. Por otro lado, reconocer que hay una polifonía en el ecosistema mediático contemporáneo. Ahora hay muchísimas posibilidades y materialidades, y sobre todo de ponerlas en comunicación de una manera más fácil para el usuario.
además de mayores facilidades para la creación de contenidos desde nosotros como ciudadanos. Esto sin desconocer lo que ya mencionaba previamente de los activismos de la movilización social o en términos de Emiliano Treré, pues los activismos híbridos que juegan con lo mejor de ambos mundos, de lo online y lo offline. Entonces, eso nos hace pensar que los cambios de paradigma, ¿no? Nos hacen darnos cuenta que una marca como la cerveza Corona puede construir su reputación y su engagement o su enganche con la participación allí circunstancial de su producto en una franquicia cinematográfica, ¿no? Y eso puede ayudar a mejorar o a asentar en un público que está bien tomar cerveza Corona. Pensar en los despliegues, ¿no? Que les mencionaba de la polifonía del ecosistema mediático contemporáneo, también es reconocer que los despliegues también son en espacios reales, ¿no? Que hay hasta un parque temático podría ser considerado una intervención en el espacio público, un performance. Todo puede llegar a ser parte de un ecosistema transmedial. Y de la misma manera, ¿no? La, de alguna manera podemos hablar de los, digamos que de ese product placement que tiene que ver con la habilidad, ¿no? Sobre todo de las industrias culturales más poderosas, de poner sus productos en narrativas donde ellos consideran que exaltan los valores de su producto, ¿no? En Chanchi, BMW no pone un carro de combustión, sino un carro eléctrico, y eso tiene una intencionalidad, tiene un sentido por la narrativa que allí se pone. Poner a un Hyundai en un contexto, un apocalipsis zombie, que ese carro lo salva, nunca se le apaga, nunca les patina de todo y siempre salen avante, nunca se raya, pues comienza la gente inconscientemente a asociar muchos de los valores del personaje o de ese contexto o los atributos mismos del personaje con el carro en este caso. Lo transmedial es entender que estas convergencias permiten ahora que, por ejemplo, compositor de Hollywood muy conocido que se llama Hans Zimmer pueda diseñar sonidos para un carro eléctrico BMW, y que la gente muchas veces diga, oiga, yo voy a comprar el carro, a veces incluso ni siquiera porque sea un BMW, sino porque está Hans Zimmer, ¿no? De esto se trata un poco el cambio de paradigma. Los roles prosumer, que esa es otra de las condiciones de lo transmedia, pues está por aquí muy bien representado, como estas iniciativas como las del Lego Ideas, donde, donde la gente puede proponerle a Lego y decirle a la comunidad, vote por mi proyecto Lego, que si llega a alcanzar cierto número de votos, pues Lego lo produce para que la gente lo compre, ¿no? Entonces, darle la posibilidad de participación creativa también y significativa a los usuarios. Y pues la movilización social, que sin duda pues tenemos muchos ejemplos en lo que ha venido sucediendo en el último tiempo en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, con muchas de estas industrias culturales como el Joker, la Casa de Papel, etcétera, eh, que han sido adaptadas para mensajes completamente distintos, pero con un hilo conductor que no es solo el atuendo, sino algunos principios narrativos en los que se inspiran para ponerlo al servicio de una movilización social en un territorio latinoamericano, por ejemplo. Entonces, eso en torno a las convergencias. Por otro lado, podemos encontrar una serie de rupturas, y es, como les insinuó al principio, una exacerbación del determinismo instrumental de las narrativas transmedia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchas veces hay como una fascinación de las narrativas transmedia desde la membrana tecnológica sobre lo narrativo, sobre lo que se narra. A veces es como, uy, hagamos un ambiente inmersivo, realidad virtual, porque sí, cuando no necesariamente es la mejor plataforma para hacerlo, para narrar o comunicar lo que yo quiero.
Otra ruptura es que muchas veces las narrativas transmedias se relacionan solamente, como lo han visto con algunos ejemplos, con narrativas de ficción. Ya les he tratado de mostrar algunos ejemplos con la movilización social, que esto no es solo así. Eh, y es muy importante porque si no se va a perder en el ambiente, en el ideario ciudadano, la posibilidad de entender que lo transmedia está muy al alcance de sus posibilidades. Y otra ruptura que suele darse es que muchos consideran que las narrativas transmedia solamente despliegues en medios digitales y ya está, cuando en realidad los espacios tangibles, el espacio público, por ejemplo, es un medio de comunicación tan o más poderoso que podría ser parte de un ecosistema transmedia. Entonces esos determinismos tecnológicos nos invitan a quitarnos de la cabeza la realidad virtual, la realidad aumentada como el fin, sino más bien entenderlo como el medio, y que la ficción, ¿no? Que pues tiene grandes presupuestos, tiene mucha popularidad, pues no son las únicas rutas que deberíamos considerar, y que el espacio público, como lo ha demostrado por ejemplo la Casa de Papel en muchos momentos en Madrid, de alguna manera ellos han encontrado despliegues muy interesantes para que la gente en Madrid, o la gente que está transitando en Madrid en algunas de estas experiencias que han creado en espacio público, sientan que esa narrativa incluso raya o se acerca mucho más a lo real que a lo ficticio, ¿no? Y ahí está la potencia del espacio físico como medio de comunicación ciudadano, medio de comunicación privado o público o masivo. Entonces, ¿qué oportunidades hay, no, en torno a las narrativas transmedia? Pues hay una oportunidad de construir narrativas de no ficción con componentes transmediales. Es una oportunidad que en potencia, sobre todo en el campo de la comunicación y el cambio social, debería fortalecerse aún más. Otra oportunidad es la creación de historias verosímiles que permitan reflexionar fenómenos socioculturales, problemáticas socioculturales cercanas a los contextos de nosotros. Otra oportunidad es que se pueden generar escenarios prosumers cada vez más significativos para mitigar audiencias pasivas, audiencias clásicas, quieticas. Y también la oportunidad de sacar partido de la intertextualidad ya existente para la construcción de narrativas transmedia más robustas, más verosímiles, que la gente encuentre cierta familiaridad y no tengamos que construir desde cero toda una historia, ¿no? Sino que nos apoyemos en lo que ya hay también para que sea una maquinaria narrativa mucho más potente, mucho más fácil de digerir para cualquier usuario. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos podemos encontrar narrativas de no ficción como Rutas del Conflicto, muy recomendada en el caso colombiano, muy buen ejemplo también de periodismo de datos. Otra experiencia que recomiendo mucho, Pregoneros de Medellín, donde hacen una propuesta transmedial que tiene como su centro un recorrido en video 360, donde vamos destapando poco a poco trocitos de historias de pregoneros en el centro de Medellín. Esta que hace parte de un proyecto que se llamaba Creatividades Amateurs 360, hecho por estudiantes de pregrado Uniminuto, donde básicamente ellos han tenido la posibilidad de explorar con fotografía 360, con cortometrajes, con textos, con fotografía convencional, incluso con el arte mismo, con pintura, la posibilidad de contar diferentes problemas socioculturales, las migraciones, el asesinato de líderes sociales, todo esto pensado en materialidades menos convencionales y en generar una participación, una inmersión mucho más significativa para los usuarios. Esta que es particularmente una de mis favoritas, que se llama Paciente, donde básicamente ustedes pueden no solamente ver un documental que narra los avatares de una persona para
tratar de conseguir medicamentos y el tratamiento de una familiar que tiene una enfermedad terminal, sino que también podemos ver cápsulas de otras historias, podemos encontrarnos con un libro que narra un poco el tras bambalinas del rodaje del documental, perdón. También podemos jugar en primera persona un videojuego web que se llama Impaciente, donde intentamos sacar o donde experimentamos muchas de las dificultades para sacar una cita o para pedir un buen tratamiento ante una dificultad médica, y pues el videojuego trata de acentuar, ¿no?, todas esas frustraciones y deficiencias del sistema de salud colombiano. Entonces, esto un poco como por mencionar algunas experiencias. Em, de hecho, si bien el ejercicio transmedial puede, digamos que irse a muchos escenarios digamos que de creación y exploración, desde el periodismo, desde narrativas con fines en una organización no gubernamental, una organización privada, etcétera, y narrativas de ficción, etcétera, y demás. Lo interesante es que las narrativas transmedia en últimas son como la fachada de el cambio de paradigma en torno a las maneras como ahora consumimos la información, a la hora como brincamos de un lugar a otro, nos remitimos de una plataforma a otra, y ya no es un consumo lineal, ni mucho menos, de los contenidos, sino más bien una especie como de ramificación que, dependiendo de cada uno, puede ser una ramificación con un núcleo, con un tronco muy bien definido, o más bien como un rizoma, como una raíz un poco más horizontal, con diferentes ramificaciones. Aquí lo interesante es que las narrativas transmedia tienen que pensarse desde la idoneidad del medio, y que se tiene que escoger no por el medio que más me guste a mí, sino porque sea la mejor materialidad para comunicar esa parte de la historia que yo quiero hacer. Y ahí está el acierto de las mejores narrativas transmedia.